Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este vídeo que forma parte de una serie de vídeos de preparación para nuestro evento, para la Render Week, nuestro evento internacional con participación de personas de más de 30 países. Si aún no estás inscrito o inscrita en nuestro evento, inscríbete en el link que aparece aquí en la descripción del vídeo. Ahí cuando entres en el link vas a ver toda la información sobre nuestro evento. En este vídeo vamos a hablar sobre tres materiales fundamentales, materiales que son base para outros materiales dentro de V-Ray, dentro de todos os projetos que vamos utilizar. De hecho, esses materiales são muito comuns e vamos utilizar bastante. Como é uma série de vídeos, temos 3 vídeos, já esse é o terceiro, não? Se queres ver os vídeos anteriores, inclusive, hablé en el vídeo anterior de 10 páginas donde puedes descargar modelos 3D de alta calidad para garantizar que tus renders se vean realistas y con todos los detalles necesarios. Voy a dejar aquí también en la descripción del vídeo el enlace, el link, para que pueda ver los vídeos anteriores. Vale, vamos a nuestro tema. Vamos a hablar sobre estos materiales, 3 materiales. Vamos a empezar con material de plástico. ¿Por qué? Porque no sé, si miras a tu alrededor vas a ver la cantidad de plásticos que hay. Quando vamos a hacer um render, mira, plástico, trabajamos bastante com plásticos, assim que hay que aprender a configurarlos. Segundo, cristales, usamos muito, e metales, temos muitos metales em nossos projetos. Vamos ver como se hace, e para hacerlo, he preparado aqui uma pequena escena muito sencilla, he modelado aqui um vaso. Vale, puedes utilizar cualquier objeto que tengas para aplicar los materiales, ningún problema. En mi caso voy a seleccionar aquí todo el vaso, botón derecho, voy a crear un grupo. Prefiero aplicar materiales, es más rápido, ¿no? Aplicar materiales sobre grupo, ahí está. Tengo una pequeña escena. Y si damos aquí al Asset Editor, por cierto, si no has trabajado nunca con V-Ray, cuando instales V-Ray te va a aparecer estas barras. Y la que vamos a utilizar aquí básicamente es esta que se llama V-Ray para SketchUp, el Asset Editor. Estoy usando V-Ray 6 para SketchUp. Entonces, cuando clicas en el primer botón que aparece aquí, que es el Asset Editor, eso es lo que te va a salir, una ventanita, básicamente de esta forma. Vamos a entrar en el primer icono que está aquí. Vamos a hacer clic con el botón derecho, sobre él clicamos, Generic. Y voy a clicar otra vez sobre el botón para que esté solamente los materiales. Este es nuestro primer material. ¿Ves que aquí en este lateral hay una flecha? Si expandimos, vamos a ver aquí las propiedades del material. Vamos a empezar a configurarlo. Damos doble clic sobre el nombre y podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a empezar con plástico, que es nuestro primer material. Ahora que mi objeto es un grupo, tengo que seleccionarlo. Mira, selecciono, voy sobre el material de plástico, botón derecho, Apply to Selection. Aplico sobre la selección. De hecho, ya veo aquí el color gris aplicado, es el mismo color que tengo aquí en el previsualizador. Y ahora voy a hacer un render interactivo. Voy a poner para renderizar en tiempo real para que podamos ir viendo los cambios. Y para ello, aquí en las barras de herramientas hay una que es una tetera, que tiene como un triángulo en el centro, un play. Clico en él para render interactivo. Y mira, aquí está renderizando en tiempo real con el mismo color que tenemos por aquí. ¿Qué luz es esa que está apareciendo aquí? Estoy utilizando un mapa HDRI de interiores para iluminar mi escena, mi objeto. No te preocupes si ahora no sabes eso de mapas HDRI, porque en el evento, en la Render Week, vamos a ver cómo configurar, cómo utilizar una iluminación realista, vamos a ver cómo utilizar este tipo de mapas. Pero bueno, aquí tenemos nuestra iluminación, puedes usar cualquiera, no importa, la luz del sol, en fin. Y en las propiedades del material, tenemos aquí algunas cuestiones que son importantes. Fíjate, tenemos este que se llama Diffuse, que es el difuso, que es el responsable para dar el color base al objeto o para utilizar una textura. ¿Ves? Tenemos también otras opciones por aquí, Reflection, Refraction, ya vamos viendo cada una de ellas. Vamos a centrarnos ahora mismo en el Diffuse, en el Color. ¿Ves que hay un color gris por aquí? Si clicamos sobre este color, nos abre esta ventanita que es el Color Picker, que es para elegir el color que queremos utilizar.
Si voy haciendo clic sobre cualquier parte aquí, pues voy eligiendo el color que quiero. Mira, va actualizando aquí en tiempo real. Nesse deslizador, mira, voy buscando hasta dar con el color que yo quiero para mi objeto. Mira, es así como hace la base. En este caso, yo lo voy a poner arriba del todo y lo voy a poner aquí en blanco, absoluto. Como estoy creando un plástico, la gran mayoría de los plásticos son negros. Es verdad, de los plásticos que configuramos en el día a día, desde las pulseras, los mandos, los ratones, casi todo, ¿no? Casi, es verdad, la mayoría de los plásticos son negros. Entonces, en el deslizador, clico otra vez aquí, ¿no? En el deslizador voy a poner más abajo del todo negro. Negro absoluto. Mira, una cosa. Cuando estamos configurando materiales, nosotros no solemos utilizar negro absoluto. Porque mira como ha quedado isso. Isso ha quedado como um carvão. E não é um color realista. A mí me gusta, aquí en rango, cambiar para si clico aquí sobre los números, cambiar para la segunda opción que es de 0 a 255. Y este valor que está en RGB, para el plástico, me gusta utilizar un valor cercano, para un plástico negro, cercano al 34 en los tres valores. Entonces voy a subir aquí el deslizador hasta acercar ahí a 34. Bueno, 35 me vale, 33, 35, 34. Mira, este sí que já é um negro mais próximo a los plásticos que solemos utilizar. Mira, aí está. ¿Ves? Se parece bastante a este color. Ok, já tenho o color base que quero para mi plástico. Segundo passo, los brilhos, aqui em Reflection. Se entro em la Reflection, há dois parâmetros básicos para controlar los reflejos. Está el Reflection Color y el Reflection Glossiness. El Color es para determinar básicamente cuánto de brillo hay sobre la superficie. Y el Glossiness, que está aquí abajo, es para determinar la nitidez de los brillos o reflejos. Entonces, vamos aquí en Reflection Color. Vamos poner eso en blanco al máximo. Mira qué ha pasado. Mira, estábamos en eso, que no tenía un brillo. E agora passamos a brilho absoluto. Total brilho sobre a superfície. Está totalmente polida a superfície. E agora, para controlar a nitidez de estos brilhos, de los reflejos, é aqui no Glossiness. Eu posso, mira, está em 1, ¿ves? Aqui está em 1. Pues se eu lo pongo em 0, mira como se queda. Totalmente sem brilhos. Então, vou aumentando pouco a pouco e a medida que vou aumentando, me vai dando brilho sobre a superfície. Fíjate. Va dando. Então, que plástico, que tipo de plástico vou utilizar? Va depender de lo que estás haciendo. Pero, por ejemplo, el plástico más común de los cables, usamos, casi todos los proyectos usamos. Es más o menos la mitad, 0,5. Mira, ahí tenemos. Ese es el color más común de los plásticos, ¿vale? Este plástico del mando tiene un poquito más de brillo, no sé si pueden ver. Entonces, en este caso, yo aumentaría este valor aquí hasta un 0.7 más o menos, o incluso menos. Mira, así está bien, 0.7. Pero hay otros, como es el caso de este mando, no sé si pueden ver, que es opaco. Es un plástico, pero casi sin ningún brillo. Entonces, el glossiness yo lo bajaría hasta un 40, 0.4, más o menos. Y ahí está, mira. Entonces, es así de sencillo para controlar de cómo funcionan los plásticos. Claro está que eso es un plástico básico. A partir de ahí puedes poner color, en fin, el color que quieras para el plástico blanco, en fin, lo que sea. Siempre hay. Yo puedo, si quiero complicar este material, ponerlo más complicado, puedo poner manchas sobre él, puedo poner desgastes sobre él, puedo poner diferentes tipos de rayaduras sobre él, puedo poner desperfectos, puedo poner, en fin, lo que yo quiera sobre él, pero eso sería ya un asunto un poquito más avanzado que no voy a abordar en este vídeo, ¿vale? Pero ahí está, listo, plástico básico creado. Nuestro segundo material, cristal. Botão derecho sobre el botoncito aquí de materiales, Generic. Doble clic sobre Generic, le voy a cambiar el nombre a Cristal, Enter. Y voy a seleccionar aquí mi objeto, botão derecho sobre Cristal, Apply to Selection.
Simplemente aplicar sobre la selección. Para crear un cristal, de hecho voy a poner aquí a renderizar en tiempo real. Los cristales, aquí en el Diffuse, en el Color, nosotros solemos poner para cristales negro absoluto, ¿no? Pero se acabo de decir que no solemos utilizar negro absoluto. Para los cristales sí, objetos que son transparentes, materiales que son transparentes, el color base es negro absoluto, ¿vale? En la reflexión, ponemos reflejos al máximo. Los cristales tienen brillo al máximo. Y en la refracción, que es este apartado que está aquí abajo, refracción al máximo. Y mira, ya tenemos ahí nuestro cristal configurado. Así de sencillo, así de fácil. Ese es un cristal puro. Ahora, los cristales tienen variaciones. Tenemos cristales de colores, tenemos cristales con más o menos brillo, tenemos cristales que son con menos nitidez, un poco más opacos, ¿no? Todas essas configurações de cristales la podemos fazer por aqui. Por exemplo, eu puedo tomar este cristal e dizer que seja um pouquinho mais opaco bajando o glossiness. Mira, puedo hacerlo. Mira como se queda. Um pouco mais opaco, ¿ok? Não tem tanto brilho sobre a superfície. De hecho, este material que temos aqui, que é uma botella, ¿vale? Uma botella plástica, nós podemos lograr exatamente tocando o glossiness que está por aqui, ¿vale? Y aquí en refracción, el glossiness de la refracción que tenemos por aquí. Mira, ahí está. Ya he tocado un poquito, 0,95, y ya se ve más parecido a un plástico de una botella de agua, por ejemplo. Tanto la refracción del glossiness, el glossiness de la refracción, cuanto el glossiness de los brillos, de los reflejos, me sirven para dar diferentes nitidez a la superficie de un cristal. Vale, lo voy a poner aquí al máximo. Entonces, espero... Por ejemplo, si vas a configurar una mampara. Las mamparas suelen tener... ¿cómo se llamaba eso? Cuando hacemos de ácido, ¿no? ¿Cómo se llama? Un baño de ácido sobre el cristal. Pues, para que sea con este efecto de ácido, pues aquí en glossiness nosotros solemos bajar aquí este valor. Y así permitimos, mira, que el cristal... Mira cómo se ve aquí. Tenga ese detallito como si fuera bañado o, en fin, a ácido, tratado a ácido. No sé la palabra exactamente, pero es eso. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Bien, y si quiero cambiar el color del cristal, ¿dónde debo ir? No es aquí en Diffuse. Para los cristales no, ¿vale? Para los cristales es aquí en Refraction, Fog Color. Los 99% de los materiales, el color se cambia aquí en Diffuse, pero el cristal es aquí, en Fog Color. Clicamos, vamos a poner un material verde, un cristal verde, por ejemplo, mira, me gusta este color, verde, más oscuro, así. Pero está muy oscuro, ¿no? Está muy oscuro, pero yo puedo controlar básicamente el grosor del cristal, porque mira, ahora está oscuro porque el cristal tiene un cierto grosor, lo podemos ver aquí, ¿no? Pero puedo controlar más o menos con en centímetro, por ejemplo, reduciendo o aumentando en este caso, ¿no? Este valor de depth. Mira cómo va quedando mi cristal. Si pongo más, mira. Lo puedo controlar por aquí para que se vea del color que yo quiero. También aquí en el Fog Color, yo puedo reducir el brillo, ¿no? Para llevar, por ejemplo, hacia donde yo quiero. Mira, un verde menos... En fin. Estas son las propiedades y puedo con eso ajustar y crear el tipo de cristal que yo quiera. Bien, vamos a dejar una última cosa sobre el cristal. Si quiero que este cristal sea más espejado, porque hay cristales que tienen un poco más despejado sobre la superficie, ¿no? De hecho, parecen espejos. Aquí en Reflection IOR, si yo habilito esta opción y subo este valor, está en 1.6. Si yo subo, mira cómo se queda más espejado. Cada vez más espejado, ¿ves? Entonces es aquí cuando yo controlo esta cuestión, ¿vale? Ok, deshabilito. Bien, vamos a parar por aquí. Último material básico, material fundamental, metal, los metales. Vamos a crear un metal. Botón derecho, Generic, doble clic, metal. Metal es complicado porque hay muchos, ¿no? Hay hierro, hay aluminio, hay bronce, hay oro.
hay cromado, hay muchos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a tomar aquí, por ejemplo, selecciono mi objeto, metal, botón derecho sobre metal, apply to selection, aplicar a la selección, pongo a renderizar otra vez en tiempo real, y vamos, los metales nosotros solemos empezar a configurar desde reflection. Entramos aquí en los brillos, que es la reflection, ponemos al máximo los reflejos, y hay un apartado muy importante que es metalness, que aparece por aquí, y ponemos al máximo. Cuando hacemos metalness al máximo, fíjate que nuestro objeto, con el color que está aquí de base, pues pasa a ser un objeto metálico. O sea, el material pasa a ser metálico. Este material, el color, lo controlo en el diffuse. Clico aquí en él y, por ejemplo, si quiero que sea un material cromado, lo pongo en blanco absoluto y ya tengo un cromado. Y aquí puedo ir cambiando. Mira, vamos a dejar aquí en primer lugar un cromado, ¿ves? A partir del color del cromado, mira, aquí está. Se ve un poco oscuro aquí porque el ambiente en que estoy trabajando aquí es oscuro, ¿no? Es un ambiente más oscuro. Entonces va a depender un poco de la iluminación, de dónde está ubicada, para que nosotros podamos ver eso con más o menos luz, ¿no? Pero enfim, voy a volver aquí a mi escena. Ahí está, es un cromado, básicamente un cromado. Si yo quiero que este cromado se convierta, por ejemplo, en un aluminio blanco plateado, no una plata, simplemente debo tocar aquí en Reflection el Glossiness. Si yo empiezo a bajar, mira lo que pasa. Algo más parecido a un aluminio más así pulido. Y voy reduciendo hasta tener otros tipos de metales, por ejemplo, este tipo de aluminio. ¿Ves? En el Glossiness, donde yo controlo, un aluminio que yo suelo utilizar bastante es el que pone en Glossiness en 0.75, ¿vale? Un aluminio muy común. Normalmente ponemos aquí al 1 para cromado, pero, por ejemplo, si yo necesito para un aluminio blanco para una casa, ¿no? Para una ventana, eso es, para una ventana. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues bajar el Glossiness, simplemente. Bajar hasta dar con el aluminio que yo quiero. Es muy común aquí en mi casa, por ejemplo, hay aluminios blancos en la ventana. Y está más o menos, te voy a decir, más o menos aquí en un 40, más o menos por ahí. Andará. 45 aproximadamente. Este sería un aluminio blanco del tipo, de la típica ventana y puerta. Pero yo puedo cambiar el color para otro tipo de aluminio. Por ejemplo, uno muy común que aparece aquí en España bastante en las obras es uno que tiene un color verde. A ver si lo encuentro por aquí. Este color. Ahí está. Casi doy con él. Este tipo aluminio en puertas y ventanas también es muy común ver en las obras, ¿vale? Entonces, como puedes observar, aquí puedes jugar con el color hasta llegar a la tonalidad que quieres para tu objeto, ¿vale? Perfecto. Ya que estamos hablando de materiales, hemos hablado de aluminio, de cromado, de diferentes metales aquí en colores. Y en este caso, por cierto, es más bien un aluminio, pero recordando que yo puedo subir aquí el brillo para que sea un metal con más brillo o incluso un metal así con bastante brillo, como sería el caso, por ejemplo, aquí es 0.9. 0.9 en el Glossiness. Mira, un metal con mucho brillo. Ya que estamos hablando de materiales, de metales, nosotros también podemos configurar oro, podemos configurar bronce, cobre, con la misma idea. Simplemente cambiando el color de diffuse. Por ejemplo, voy a buscar algo similar aquí al bronce. El bronce está aquí entre el rojo y el amarillo, el naranja por aquí. Puedes buscar aquí una tonalidad que se adapte, mira, a un bronce. Claro que estoy haciendo aquí todo a ojo, pero hay unos valores aquí en RGB que son específicos para bronce, para cobre, para zinco, para oro, enfim, diferentes tipos, oro 14, 24, 18, oro rosado. Pero como puedes observar, es aquí donde nosotros determinamos estos colores, ¿no? Vamos aquí más arriba. Vamos a ver si... Mire este tipo de material. Hay un oro que es un poco más tirando para rosa, que me gusta bastante.
A ver se lo logro encontrar. Ah, ahí está, ahí está. Es un dorado, así, un poco tirando para el rosa, ¿no? Y me gusta bastante también. Entonces ahí está. Y por cierto, este oro está, le falta brillo, ¿no? Entonces tenemos que volver aquí el glossing al máximo. Ahí está, ahora sí. Le faltaba brillo aquí a mi oro, ¿no? Es así de fácil configurar esos materiales y esos materiales son base para outros materiais mais adelante. Nós podemos complicar todo o que queramos. Poner aqui reflejos, marcas, não reflejos, relieve, se queremos sobre esses materiais, pero esto é tema para outra conversação, ¿vale? Dê nos comentários que te ha parecido esta classe de los materiais básicos, é uma preparação para nosso evento. Em nosso evento vamos ver materiais muito mais avançados com mapas de texturas, pero isso já vamos ver um pouquinho mais adelante. Forte abraço e nos vemos em los próximos vídeos.